En el año 1955, la mayoría de ustedes no habían nacido, un grupo de 5 misioneros estadounidenses se trasladaron al Perú, a una zona en la cual había una tribu indígena que todavía existe, que se llama los Aucas, y está en la zona de Perú, en la zona amazónica, y fueron con la idea de presentarles el Evangelio a toda esa gente, esas tribus indígenas que se encontraban allí, que nunca habían escuchado nada del Evangelio, incluso hasta nunca habían algunos de ellos visto un hombre blanco. Y resulta que empezaron a tener un trato con esta gente. Ya estos hermanos, antes de trasladarse al lugar, habían aprendido el idioma indígena, y cuando llegaron allí empezaron a tener trato con esta gente. Tenían una pequeña avioneta, y con esa avioneta llevaban regalos para los indígenas, comidas y otras cosas. Y un día se les ocurrió invitar al jefe de ellos a viajar en el avioncito chiquitito que tenían. Bueno, a consecuencia de eso, la próxima vez que se reunieron estos 5 con los indígenas los mataron, a los 5 de ellos. Ellos se habían trasladado con sus esposas y 4 de ellos tenían niños chiquititos que no se habían todavía criado, y realmente fue una tragedia. Uno de ellos, de los que murió ahí, de los 5, se llamaba Jean Elliot. Tal vez ustedes han leído algún libro de él o han escuchado de su historia, y estos 5 realmente fueron martirizados por predicar el Evangelio, por tratar de cumplir la obra que el Señor les había mandado de la Gran Comisión. Es una tragedia, ¿no? Es una tragedia, ¿verdad? Pero increíblemente, esa tragedia se transformó en una cosa positiva, porque la herencia, al fin y al cabo, que dejaron estos hombres fue una herencia que podíamos llamar una herencia de victoria. ¿Cómo? ¿La muerte puede traer algo de alegría? Y sin embargo, la esposa de este hombre, Jean Elliot, años más tarde volvió con su hija a lugares donde estaban los indígenas. La señora se llamaba Elizabeth, y volvió algunos años después con la idea de evangelizar a esos indígenas. Y lo consiguió. Incluso cuenta en uno de sus libros que uno, que era el que había matado a su esposo, llegó a conocer a Cristo como el Salvador de su vida. Qué cosa extraordinaria. Como una tragedia se transformó en una victoria para que esta gente pudiera realmente conocer a Cristo. Y eso abrió posibilidades, porque después en esa zona del Perú y en otros lados de Sudamérica, muchos misioneros que habían escuchado de la historia de esta gente fueron a esos lugares para cumplir la gran comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no? Y a veces algo que se podía, digamos, describir como una derrota, si es una derrota que lleva a un triunfo, ¿no? Una tragedia que fue una victoria para el avance del Evangelio. Y no sé si ustedes en su boletín habrán visto el nombre de que le he puesto a esto, pero hay una palabra que describe lo que pasa cuando unas cosas que parecen negativas se transforman en positivas o al revés, que es la palabra paradoja. Es una palabra que en castellano, en español, poco la sabemos usar, no sabemos a veces ni lo que dice, pero sí sabemos
que la usamos todos los días, ¿no es verdad? Porque seguramente ustedes saben que está el dicho ese que dice, no hay mal, ¿cómo? Que por bien no venga, ¿eh? O el otro dicho que dice, lo que fácil viene, fácil se va, ¿eh? O el otro, lo barato, y eso lo conocemos bien, ¿no? Y el que me gusta a mí, me gusta a mí, que dice perder para ganar. Realmente son todas cosas contrarias, pero estas cosas contrarias son lo que realmente explican el sentido de lo que le pasó a esta gente allí, cómo esa tragedia resultó, al fin y al cabo, para cumplir los planes perfectos que Dios tenía para esa gente allí en el Ecuador y en zonas circunvecinas donde el Evangelio llegó. Y entonces muchas veces cuando uno escucha esto, el dicho que parece algo contrario a la lógica, es lo que nosotros vamos a tratar. A veces las paradojas parecen negar lo que afirman. Y lo que se supone que es verdad termina siendo lo contrario. Ahora, fíjense, ¿no? ¿Cómo podría ser que la muerte de estos 5 misioneros hubiera resultado como algo, decía yo ya varias veces, como algo de victoria? O la pregunta más importante para nosotros los cristianos, ¿cómo puede ser que la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo, pueda transformar en un triunfo? ¿No? Y los quiero invitar a buscar en la Biblia, hay la primera carta que escribió el apóstol Pedro, Primera Pedro, que está antes de Segunda Pedro, así que si encuentran Segunda Pedro, vengan para adelante primero. Dice allí el capítulo 3 y versículo 18, solo un versículo vamos a tratar de estudiar hoy. Dice allí Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y este pequeño verso, que lo vamos a tratar de desmenuzar, es lo que en realidad lo podríamos llamar una paradoja, ¿no? De algo que parece un sufrimiento, una muerte, la muerte del Señor Jesús, que se transforma en salvación. Y esto tiene una aplicación para nuestras vidas. Miren, cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, allí por el año 65 de nuestra era, casi podríamos decir 30 o 32, 33 años después que el Señor Jesucristo había muerto, le escribió la carta a un grupo de hermanos que estaban dispersos por lo que hoy sería el Asia, allí en la zona de Turquía. Hoy la zona esa es Turquía, el país allí en el Asia, y estaban siendo perseguidos estos y pasaban por pruebas a montones. Y entonces el apóstol Pedro les envía esta carta para tratar de alentarlos, para tratar de fortalecer la fe de ellos. Y entonces, cuando seguramente que ellos estaban pasando por pruebas y persecuciones, reciben esta carta y están leyendo todo esto, realmente encuentran que reciben un confort, una ayuda para poder sobrellevar todas estas pruebas que estaban pasando. Y yo creo que todos pasamos por lo mismo, ¿no? Podemos identificarnos algunas veces, tal vez no para morir
como los misioneros, o como estos que estaban siendo perseguidos allá en el Asia, pero sí tenemos cosas en la vida que todos los días nos vienen, ¿eh? No quiero hacerles levantar la mano, pero todos estamos pasando por pruebas en algún momento. Y entonces, esto que Pedro les escribió a ellos hoy, en el año 2025, nos sirve para nosotros para sacar beneficios de lo que vamos a estudiar. Si seguramente habrán escuchado por allí algunos que dicen, venga Cristo y se terminan todos los problemas. O venga Cristo y su casa, que antes valía 1 millón, ahora va a valer 5 millones. Y venga Cristo y parece como que la vida es más fácil. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que el cristiano va a padecer persecución. Tal vez no hasta la muerte, como decía antes. La palabra enseña, y el libro de Santiago, por ejemplo, la carta de Santiago, que es la carta anterior a esta de 1 Pedro, la carta de Santiago dice en el capítulo 1 que inevitablemente el cristiano va a sufrir. Pero, por supuesto, tanto Santiago como ahora Pedro le da la salida al hombre o a la mujer que está pasando por sufrimientos o por pruebas. Y entonces, acá en esto que vamos a ver esta paradoja que nos va a ayudar en medio de la prueba a los creyentes, ¿no? A los hijos de Dios. Es una paradoja que nos va a animar en medio de las dificultades de la vida. Y seguramente el apóstol Pedro, cuando está escribiendo esto, ya les había anticipado, no lo leímos porque no es largo, ya les había anticipado en los versículos anteriores del capítulo 3 que inevitablemente iban a sufrir. Y no por ser malos, sino haciendo el bien. Y uno dice, ¿cómo es? Voy a sufrir, hago lo mejor que puedo para vivir y todavía sigo sufriendo. Bueno, el Señor Dios quiere perfeccionar en nuestra vida, hacernos semejantes a Él. Y Cristo, por lo que hemos visto, sufrió, murió. Y Él nos quiere hacer participantes de eso de Cristo. Entonces, vamos a ver, perdón, esto es para mí, ¿no? Voy a dar un poco porque... Perdón. Vamos a ver entonces este sufrimiento del Señor Jesús, esta muerte, que resultó en salvación para nosotros. Una victoria sobre la muerte. A veces uno piensa, ¿cómo puede haber una victoria sobre esa muerte? Si está muerto, está muerto. Sin embargo, fíjense que si ponen sus ojos ahí en lo que hemos leído, el versículo comienza con la expresión porque también, que es como si fuera un gancho, una cosa que une con todo lo que había dicho anteriormente. Y ustedes saben que vivimos en este mundo, no es nada nuevo a ustedes aquí en Monterrey y a mí en Los Ángeles, donde vivo en un mundo en el cual la gente que nos rodea solo quiere satisfacer sus deseos. Y es hostil de alguna forma u otra para el cristiano, que quiere vivir como Dios le manda que tiene que vivir, pareciéndose más a Cristo, y es hostil para nosotros. De una forma u otra, no es persecución para la muerte, pero en cierta forma en algunos lugares hemos tenido que pasar por esa prueba que se transforma en persecución. Entonces, inevitablemente vamos a ser maltratados como dos palabras y maltratados como una sola palabra, que significa vamos a ser tratados con crueldad, con dureza o con desconsideración para lo mismo, o un maltrato de brusquedad por ser cristianos, por testificar. Tal vez no venga con alguien para golpearnos, con una burla
o con una sonrisa despectiva o con algo así vamos a pasar por eso. Y fíjense acá, en este versículo 18 vamos a ver 4 componentes que tiene el Evangelio. El primer componente, que lo vemos allí al principio nomás, dice que Cristo murió por los pecados una sola vez. Ahora, usted que llega a la Biblia y tal vez dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo cuando estoy en problemas? Pero tenemos que pensar, usted está estudiando Hebreos ahora, ¿no? O ya lo están por terminar. Y el escritor de las cartas a los Hebreos cuenta de cómo había que hacer sacrificios y había que relacionarse con Dios porque estaba dirigida a los hebreos. Entonces ahora yo lo que les pido es que pensemos un poco como el judío que vivía en esa época, ¿no? Y antes de la muerte del Señor Jesús, sus vidas estaban consumidas con los sacrificios. Tenían que hacer sacrificios de animales para llegar a Dios, para que sus pecados fueran perdonados o cubiertos, para que su vida pueda ser purificada. Era todo un sistema de ritos y de ordenanzas que tenían que guardar hasta la muerte del Señor Jesucristo. Y realmente cuando por siglos, porque eso es una cosa que llevaban siglos haciéndola, millones de animales habían sido muertos para cumplir esa cosa que tenían que hacer los israelitas para acercarse a Dios. Ahora, fíjense cómo será eso, que dice que en la época de la Pascua, aproximadamente 250.000 corderos eran muertos. Era alimento para todo Monterrey. Porque eso después no era que eran muertos. Algunos eran consumidos, pero otros eran para alimentación de la gente que estaba allí. Entonces, día tras día, los sacerdotes tenían que hacer eso. Miren, tal vez les voy a repetir algo que ya David les enseñó, pero en Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Pero dice la expresión esta, que nunca pueden quitar los pecados. Fíjense qué cosa. Y uno dice, ¿y para qué lo hacían? ¿Para qué lo hacían? Bueno, eso era como si fuera un simbolismo o una sombra, dice acá el libro de la carta a los Hebreos lo dice, de algo que iba a venir. Por eso los sacerdotes que estos sacrificios que lo hacían constantemente era para quitar, tapar los pecados del pueblo. ¿Y cuál era el resultado? ¿Cuál era el resultado? Y el resultado dice, los sacrificios no eran suficientes para pagar la deuda y transformar los corazones de la gente que estaba en ese momento ofreciendo el sacrificio. Por eso viene Jesús, ¿no? Y volviendo otra vez a algo que tal vez ya lo aprendieron, en Hebreos 7:27 dice, Jesús, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificio primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, que es un complemento de lo que hemos leído acá. Ahí dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez. Cristo murió en la cruz y una sola vez purificó para siempre los pecados. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Tenía que, acuérdense, la ley de sacrificios era, usted había que matar el cordero, había que
identificarse con el Cordero, con la muerte de él, y después ese rito lo cumplía. Pero ¿cómo hizo Jesús? Y la Biblia dice que Jesús lo hizo, ustedes me contestan, muriendo en la cruz. Era como si estuviera, no sé si ustedes recuerdan que una vez estaba Juan el Bautista y le dice, mirándolo al Señor, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, saben mucho, que quita el pecado del mundo. Entonces, eso se cumplió el día que Cristo murió, ¿no? Fíjense qué cosa extraordinaria. El Cordero, les cuento algo que habría que leer el Antiguo Testamento en Levítico, pero el sacerdote, Cristo se transformó en el sacrificio y el sacerdote en ese momento. Y el sacerdote ofrecía el sacrificio de la expiación, del perdón de pecados dentro del lugar santísimo. Y entraba el sacerdote con sangre ajena, pero tenía pecados, y pecados propios. Pero Jesucristo hizo al revés. Jesucristo entró con su sangre y con los pecados de los demás. Y allí se terminó la obra de Cristo en la cruz para favorecernos a nosotros. El padecimiento de Cristo, la muerte de Cristo, se transformó en una victoria para nosotros, porque nos ganó la salvación. Ahora, este sacrificio fue suficiente y fue hecho una sola vez. Pero fíjense, dentro mismo de este versículo 18, que les voy a pedir otra vez que pongan su vista allí, que podríamos llamar que algo más del sufrimiento de Cristo que nos lleva al segundo componente. ¿Se acuerdan? El primer componente era que Cristo murió una sola vez, y el segundo componente del Evangelio de la salvación es que Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y la experiencia realmente del Señor Jesucristo por nosotros se llama una expiación. La palabra expiación es otra palabra que no forma parte de nuestro vocabulario, ¿no? Siempre la encontramos aquí en la Biblia. Pero es perdón. Es un perdón, digamos, los teólogos, los estudiosos llaman a esto expiación sustitutiva. O sea, un perdón que el Señor hizo en nuestro lugar. Y realmente tendríamos que ver las implicaciones que encontramos aquí, ¿no? Porque se refiere a Cristo como el justo. Y el justo, bueno, es uno que tiene justicia. Y el justo, si vamos un capítulo para atrás, Pedro dice en el 2:22, dice que el cual, hablando de Jesucristo, no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Fíjense qué extraordinario. Alguien que era, bueno, nosotros ni los días que somos tan muy buenos, no hacemos pecado. Siempre, aún con el pensamiento, estamos pecando. Pero Jesucristo era justo. En un momento de su vida, ustedes que han leído seguramente la historia de Jesús, recuerdan que en un momento de su vida, Él dijo, ¿quién me acusa de pecado? Y dice que hubo silencio. Nadie pudo decir, yo sé que... Nada. Jesucristo era justo. Y nosotros éramos realmente los injustos. No nosotros acá, todo el mundo. Y realmente cuando uno, el apóstol Pablo, digamos como un complemento de esto, dice en Efesios capítulo 2, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que seguimos la corriente de toda la gente y que seguramente, como injustos, antes de conocer a Cristo como Salvador, nos íbamos a ir al infierno.
Sin embargo, el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, mejor dicho. No es que me acuerdo cuando era jovencito, que no estudiaba mucho la Biblia, me decían que tomó mi lugar en la cruz. Yo decía que yo tenía que morir en la cruz. No, tomó, porque Él murió ahí, tomó, me cambió a mí, murió a mí para que yo no muriera, no en la cruz, para que no muriera eternamente en ningún lado. Porque ustedes saben, hermanos y hermanas, que todos merecemos morir. Y algún día moriremos. Pero los que confiamos en Cristo, vamos a morir, pero no eternamente. Qué cosa maravillosa, ¿no? Saber que mi vida podrá durar acá 100 años o 120, que es mucho. Pero la eternidad no se termina más. La eternidad es eternidad, para siempre. Y la hemos ganado por confiar en Cristo como nuestro Salvador, nuestro sustituto. El justo por nosotros, los injustos. El apóstol Pablo también lo explica de otra forma en 2 Corintios 5:21, tal vez este texto lo sepan de memoria. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Los injustos, nosotros, somos hechos justos por Cristo. Y Jesús, el justo, asumió voluntariamente todo el castigo que era debido a nosotros por nuestros pecados sobre su cuerpo. Y nos dio su justicia. ¿Puedo yo decir ahora, soy justo? Y ustedes me van a decir, Rubén, qué mentiroso es usted. Usted no es justo. Sí, pero en Cristo soy justo. Dios me mira a mí y mira a los cristianos a través de Cristo. Y a través de Cristo somos hechos justicia de Dios en él. Y realmente solo se necesitó la muerte de Jesús para salvarnos. Como decía antes, ya fue suficiente. No hay nada más que agregar, no hay ninguna revisión que hacer, no hay ninguna repetición, una sola vez, ya se hizo. Y eso me lleva entonces al tercer componente del Evangelio y de la salvación, que digamos que es, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el primero era que el Señor había muerto una sola vez? El segundo era que el justo por los injustos, y ahora para llevarnos a Dios. Miren qué cosa extraordinaria. A veces no tenemos la dimensión de lo que significa nosotros, seres humanos caídos, que podemos llegar hasta Dios mismo. No tenemos la dimensión de lo que eso significa. Y el propósito, bueno, entre los muchos, de la muerte de Jesús es que nosotros tengamos acceso a Dios, ¿no? Que tengamos un acceso libre, que tengamos un acceso total a Dios, directo. Y para el creyente del Antiguo Testamento tenía, y acuérdense, esta carta todavía los hermanos habían hacía poquito pasado de, como les decía al principio, de los sacrificios y de todo ese rito que tenían que hacer. Entonces necesitaban al sacerdote para acercarse a Dios. Era el único intermediario que tenían. Pero después de la muerte de Cristo, se abrió, digamos, como una puerta para llegar a Dios. Y eso se explica en el Evangelio según San Mateo. Dice allí en el capítulo 27, si quieren comprobarlo después ustedes, y versículo 57, dice que el templo tenía 3 partes. Una parte que se llamaba el atrio, donde iba toda la gente. Una parte que se llamaba el lugar santo, donde iban solamente los sacerdotes.
y una parte que era el lugar santísimo, donde iba solamente el sumo sacerdote una sola vez al año. Y el lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por un velo que le llamaban, que es una cortina muy gruesa, que ponían para separar el lugar donde estaba la presencia de Dios del lugar donde estaba la gente. Y según dice Mateo 27, 57, como le decía antes, ese velo cuando murió Cristo se rompió de arriba abajo. Es como decirle, y les mencionaba antes, es como decir, está abierto ahora. El hombre puede pasar directamente, no solo una vez al año, ni una vez al día. Una vez cada hora, si quiere, cada minuto, en contacto directo con Dios a través de la oración. Y esto significa que simboliza que tenemos el acceso directo. Jesús ahora, el Señor, nuestro Salvador, es nuestro mediador. Y no sé si ya lo habrán leído, pero la carta a los Hebreos dice, ¿no?, que es el camino nuevo y vivo que tenemos a la presencia del Padre, ¿no? Y gracias a la cruz podemos acceder a Dios con confianza y con seguridad. A veces en las cosas que hacemos en este mundo las tenemos que hacer con dudas y sin ninguna seguridad. Pero el acceso a Dios está abierto y está garantizado por Dios mismo, que es la mejor garantía que podemos tener y que nos permite acceder a Dios en cualquier momento que queramos, ¿no? Fíjense, gracias a la cruz, no solo podemos acceder con confianza y seguridad, sino que tenemos presente que nuestros pecados han sido pagados, nuestra vida sustituida, la ira de Dios aplacada y fundamentalmente satisfecha por el sacrificio de Cristo, ¿no?, que murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y ahora llegamos al último componente, el cuarto componente, ¿no? Los tres que le mencioné antes eran los 1, 2 y 3, y el cuarto componente es que Cristo, fíjense al final del versículo 18, fue muerto en la carne y vivificado en el Espíritu. Y esta frase, hermanos y hermanas, confirma que Cristo fue muerto de verdad, ¿no? Esta frase nos da la seguridad de que cuando, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es, y otros de los evangelios dicen que exclamó fuertemente y dijo algo, pero Juan dice consumado es, estaba todo ya hecho. Ya no había más que agregar nada. Y Cristo, para poder decir consumado es, estaba muriendo allí, porque el Evangelio de Juan dice que después de consumado es, dijo, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Si queda alguna duda, él no, porque algunos dicen por ahí, no, lo que pasa es que estuvo en un trance, se desmayó, pero los romanos, para estar seguros de que estaba muerto, le clavaron una cruz en un costado. Bueno, por más desmayado que esté, si estaba desmayado antes que le clavaran la cruz, después que le clavaron la cruz se murió. Me acuerdo cuando era jovencito allá en el siglo pasado, que una vez había leído de estas religiones esotéricas que
practican el yoga y todo eso, pero con una cosa trascendental y demás, que conseguían que personas estuvieran minutos y hasta horas como muertas. Y después de un periodo de recuperación volvían a la vida. Y algunos en esas religiones hacían como que la muerte de Jesús, y en el día de Semana Santa especialmente, gente que parecía que estaba muerta y que después resucitaba. Pero eran cosas que hace el hombre. Pero a ninguno de estos le clavaron una cruz, una espada en el costado, en una lanza en el costado. Estos se recuperaron. Pero Cristo murió, y murió de verdad. El pasaje nos dice, ¿no?, que Cristo murió, y murió físicamente, pero su espíritu estaba vivo, porque dice acá que murió a la carne, pero fue vivificado en el espíritu. Su espíritu estaba vivo, ¿no? Y realmente cuando uno ve, podemos decir, ¿no?, Jesucristo no murió espiritualmente. Su corazón se detuvo, su cuerpo murió. Pero si seguimos leyendo en este pasaje hasta el versículo 22, dice que Él resucitó, ¿no? Y este contraste de la muerte del Señor Jesús, que también está vivificado en el Espíritu, nos demuestra a nosotros que la muerte no es el final de la vida. Cuando uno siente por ahí esos dichos tan comunes que dice, se murió, se terminó todo, pero para nosotros los cristianos realmente se termina esta vida y empieza la eternidad. Pero esta es la garantía. Acá está escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es un periódico, ni un libro que escribió un fulano, sino es la palabra de Dios. Está aquí. Y realmente eso nos tiene que llenar a los cristianos, ¿no? Nos tiene que llenar de gozo, de alegría, porque hay vida después de la muerte. ¡Qué esperanza, eh! ¡Qué esperanza! A veces vivimos en un mundo sin esperanza. Y nosotros, los cristianos, podemos decir que por más mal que estemos, siempre hay algo mejor. Bueno, tal vez no lo disfrutemos aquí en la tierra, pero hay algo mejor en el cielo, por la eternidad. Como decía antes, podemos vivir hasta los 120 años acá, pero se termina. Y la eternidad nunca se termina. Y al decir aquí el apóstol Pedro que está vivificado en el Espíritu, y si seguimos leyendo más adelante el versículo 21 de este pedacito, dice que la resurrección de Cristo. Y ustedes saben que la palabra nos enseña, acuérdense de la Biblia, ¿no? No lo escribió cualquiera. La palabra nos enseña, la Biblia nos enseña, que todos resucitaremos algún día. Todos resucitaremos. Por más que hace 1000 años que hubiéramos muerto, o en un momento determinado todos tendremos un cuerpo, como el que tuvo el Señor Jesucristo después que resucitó. Qué cosa maravillosa. Bueno, a veces uno lucha con este cuerpo. Ustedes que son jóvenes no, pero yo que soy viejito, lucho con este cuerpo, con dolores y todo. Me acuerdo cuando me hice ciudadano americano, digo, me voy a cambiar el nombre, en vez de Rubén me voy a llamar Dolores ahora. Pero no me quisieron cambiar el nombre. Pero es una broma, pero en realidad, ¿no es verdad? Pero fíjense, un cuerpo glorificado como el de Cristo. Bueno, con esa esperanza, yo estoy viviendo ahora en la tierra, esperando mi cuerpo glorificado. Pero
recuerden, esta es una garantía. Esto es una garantía. Porque este último componente nos da la seguridad que la palabra nos trae. Que en realidad un día seremos vivificados nosotros también para la gloria de Dios. Está claro que Jesús sufrió, y seguramente no hay nadie que haya sufrido lo que Él sufrió. Nosotros sufrimos por la consecuencia del pecado. Dice en Romanos capítulo 6, la paga del pecado es la muerte. O sea que la paga de nuestro pecado va a ser la muerte. Y el sufrimiento que tenemos consecuencia del pecado. Pero el Señor Jesucristo no había pecado nunca. ¿Cómo va a sufrir? ¿Cómo va a morir? Por eso era el sustituto perfecto para cada uno de nosotros, ¿no? Él era el Dios de gloria que se hizo hombre, era el hombre perfecto, nunca dejó de ser la segunda persona de la Trinidad, ni el Hijo perfecto de Dios. Y ahora, después de haber estos 4 componentes, de que Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y que aunque murió en la carne fue vivificado en el Espíritu, ¿qué encontramos? ¿Cómo el sufrimiento de Jesús resulta en nuestra salvación? Es una idea paradójica, volviendo a la palabra con la que empezamos. Bueno, la paradoja existe, ¿saben por qué, hermanos y hermanas? Porque por el sufrimiento de Jesús, por medio de su muerte, hay salvación para nosotros. Una salvación completa. Una sola vez creímos en Cristo como nuestro Salvador. Y no tenemos que creer todos los días. Ya creímos. Si lo hicimos de corazón, ¿no? ¿Verdad? Y esta paradoja de algo tan triste como la muerte resultó en algo increíblemente grato, que es nuestra salvación. La muerte de Cristo no fue el final de la historia, sino el principio de nuestra salvación y de nuestra vida eterna. Ahora, a veces, no sé si ustedes lo han cantado alguna vez, pero hay un canto en nuestro cancionero allá en Los Ángeles que dice que se llama En el Monte Calvario el canto, ¿no? Y allí dice, en un momento determinado de una estrofa, dice que en la muerte de Jesús, hermosura contemplo sin par, dice la canción. Y algunas veces cuando era más jovencito decía, pero parece un contrasentido esto. ¿Cómo voy a encontrar hermosura en la muerte de Jesús? O en cualquier muerte. Pero sin embargo, para nosotros los cristianos realmente está la hermosura allí que nos salvó por la eternidad. Miren, si Cristo no hubiera sido crucificado y no hubiera muerto, la ira de Dios no estaría satisfecha. Todavía nosotros hoy, 2025, estaríamos bajo la ira de Dios. Si Cristo no hubiera sido crucificado, no tendríamos acceso a Dios. Nosotros que no somos, bueno, creo, ¿no? No somos judíos, no somos israelitas, y no tendríamos un sacerdote para llegar a Dios. Sin embargo, al tener el acceso directo, no lo necesitamos al sacerdote. Nosotros mismos podemos entrar ante la presencia de Dios. Si Cristo no hubiera sido crucificado, nunca hubiéramos podido pagar por nuestros pecados. Todavía deberíamos. El debe y el haber de la cuenta bancaria sería debe. Si Cristo no hubiera sido crucificado, no tendríamos esperanza. Pero
Imagínense esto de la esperanza, ¿no? Para aquellos que estaban allá en el Asia, siendo perseguidos, pasando por pruebas, no llevarle un canto de esperanza, una motivación para que tengan esperanza. Sin embargo, el apóstol les escribe esto, toda la carta, pero esto solamente este versículo, para tener esperanza, que esto se va a terminar algún día, que nos espera algo mejor. Porque Jesús tuvo que morir para pagar nuestros pecados, tuvo que morir para llevarnos a Dios, tuvo que sufrir al extremo para que nosotros hoy podamos tener la salvación. Y gracias al perfecto plan de Dios que se aplicó en nuestra vida, hoy podemos ser llamados hijos de Dios, vistos en Jesucristo, justos y salvos por la eternidad, que va a ser en el cielo, porque hay dos lugares, ¿eh? O conoces a Cristo como tu Salvador y el cielo te espera, y si no lo conoces, el otro lugar es el infierno. Es el infierno. Ahora, fíjense que tendríamos que preguntarnos ya en la próxima hora y media que me queda. Perdón, es una broma. Tendríamos que preguntarnos cómo, ¿no? Cómo la paradoja del sufrimiento de Jesús nos anima o animó a aquellas personas en aquella época. ¿Cómo me va a animar ahora en el tiempo de la persecución y de la prueba o de la cosa que me está pasando? ¿Cómo me va a animar? Y podríamos decir mucho, ¿no? Pero solamente un aspecto importante, ¿no? Veamos que el sufrimiento de Cristo, que es nuestro ejemplo, no fue en vano. Hemos estado desmenuzando todo lo que nosotros ganamos por su sufrimiento. Y acuérdense que a veces pasamos por circunstancias que decimos, sí, pero Rubén, usted no sabe lo que me está pasando. Si conociera a mi esposo, mi esposa y mis hijos y el dueño del lugar donde trabajo y mi vecino, circunstancias, no dejan de ser circunstancias por más graves que sean. Cristo sufrió al extremo y no fue en vano, como nosotros tampoco, es en vano. Así como el del sufrimiento de Cristo no es en vano, para nosotros el sufrimiento, la prueba no es en vano, porque sabemos que durará poco, durará un poquito más o otro poquito más, pero se va a terminar. Y el apóstol Pablo, como complemento de esto, dice en Romanos 8:28, un texto que seguramente todo el mundo conoce, no solo los cristianos lo conocemos, de que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o cooperan para bien. Y ¿saben una cosa? Dios no desperdicia nuestro sufrimiento, Así que nosotros tampoco tenemos que desperdiciarlo y aprovechar la oportunidad para saber que Dios no hace sufrir a Rubén Pidal porque le toca sufrir. Y póngale ahí el nombre de usted, ¿no? Dice, hoy me toca sufrir, tengo que sufrir. No. Él quiere en su soberanía y en su amor para nuestra vida conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cada día, la cosa que nos pasa, por más terrible que sea, tiene el propósito de Dios para transformarnos a la imagen de su Hijo. La próxima vez que estemos enfrentando alguna prueba o algún sufrimiento, cualquier dificultad, sin llegar a ser una cosa tan difícil, recordemos el triunfo de la cruz. Esa paradoja grande que estuvimos viendo. Recordemos que Dios no desperdicia nuestro sufrimiento, así como no desperdició el sufrimiento de su Hijo.
y que en realidad Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros que le va a traer gloria a Él, de los cuales nosotros vamos a ser, lo digo con todo respeto, ayudantes, partícipes, con un privilegio grande de poder darle gloria a Dios. Esperemos que esta sea nuestra experiencia. Recordemos otra vez, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, a pesar de que murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu, lo que nos espera a nosotros.